Ok. Él tiene más edad, por eso lo dejo empezar. Muchas gracias por las palabras del embajador y por las de Juan Carlos Vidal, mi viejo amigo. Yo quiero empezar con una cita de Amin Maalouf, un extraordinario escritor libanés que vive en Francia, es miembro de la Academia Francesa incluso. Bueno, él dice: es nuestra mirada la que muchas veces encierra a los demás en sus pertenencias más limitadas. Y es también nuestra mirada la que puede liberarlos. Yo creo que esta introducción sirve para comenzar preguntando a Ana quién es ella, pero para inspirarla le voy a contar quién soy yo primero. Yo, como dijo el embajador, yo soy nacido en Bolivia y ese ya es un conflicto. Entonces yo creé un personaje que se llama Sebastián Pérez Condori. Es un boliviano mítico, producto de la literatura, pero Sebastián no es uno, es, no lo digo en plural, es dos. Malos vecinos, pero metidos en el mismo pellejo. Dos seres con un pasado distinto que conviven y pugnan bajo una tenue capa de civilización y cultura occidentales, y metidos en el fango de un ancestro que evoca viejos ídolos, incluso habla otro lenguaje como el quechua o el aymara, mientras que Pérez es el descendiente indirecto y adulterino de Pizarro. Necesita corbata, loción, asiste a congresos. El otro, Condori, es el indígena, hosco, segregado, esconde su vergüenza detrás de una camisa limpia, pero quisiera tirarle a la camisa. Entonces, el boliviano es dos: Sebastián Pérez Condori. Pero ahora yo soy más de dos. Yo soy tres, porque tengo un sueco que se me ha metido dentro del pellejo. Ahora, cuando el embajador habló de que yo escribí la palabra afuerino, yo la puse de moda esa palabra en algunos de mis escritos, porque ¿qué es afuerino? El que viene de afuera. Y yo en Suecia, a pesar de que vivo más de 46 años, sigo siendo el afuerino. El problema es que cuando viajo a Bolivia, también soy un afuerino. O sea que esa diferencia me convierte, de alguna manera, en un afuerino universal. Por eso mi pregunta a Ana es: ¿cómo te sientes tú? ¿Eres una? ¿Eres dos? ¿Eres tres? ¿O eres universal? Yo soy universal, pero es interesante porque en estos días me han preguntado muchos esa pregunta y yo digo, yo soy mi idioma. Es decir, pero quiero decir mi idioma y hablo todos los idiomas. Yo tengo 4 idiomas permanentes, que son el sueco, el español, el francés y el inglés, y escribo y traduzco entre los 4. Yo, esa es mi patria. Yo no soy ya uruguaya, no soy tampoco sueca, sino que he encontrado mi patria en el idioma. Pero antes de todo quería comentar una cosa muy divertida. Yo estudié historia y antropología en este país, además de escribir, y hay una cosa que los franceses hicieron hace 40 años, que se llama la escuela de los anales, anal, histoire, y ellos le llaman la petite histoire. Ellos dicen que hay una historia que conocemos todos, que es la historia de los vencedores, de los que triunfan, pero que nunca se sabe qué le pasó a los vencidos, que Amin Maalouf lo escribe maravillosamente en la crónica del punto de vista de los árabes. Y yo digo, la petite histoire nuestra, de casi todos los que estamos acá, por lo menos que vinimos como refugiados, es que hemos tenido una pésima relación con las embajadas. Que me perdonen los embajadores. Nosotros recién ahora nos estamos reconciliando con las embajadas. Hubo un tiempo en que nosotros vivíamos las embajadas como nuestros enemigos, porque nosotros vinimos todos como refugiados.
no elegimos Suecia para venir. A nosotros nos mandó Naciones Unidas en general a Suecia. Es decir, para nosotros el camino de volver a reencontrarnos con nuestras embajadas y sentirlas como nuestras, como simbólicamente nuestras, que somos parte del país de nuevo, nos ha tomado años. Yo le comentaba el otro día al embajador uruguayo que yo en esa embajada en Comendós, Bogotá, estuve tirando piedras y alquitrán hace muchos años. Entonces, entrar a esa embajada ahora y no tener esa experiencia es muy especial, realmente, porque es volver a tener una distancia y decir, bueno, ahora no son aquellos, ahora son otros. Con estos otros sí me puedo relacionar, y por eso estoy aquí esta noche. Es decir, las embajadas ahora sí nos representan, antes no. Ese era mi pequeño desvío. Y a partir de allí yo me creí una identidad. Yo tenía 19 años cuando caí presa. Entonces estuve presa de 19 a 23 años, después vine para aquí. Quiere decir, toda mi vida adulta es sueca. Es mi idioma en el que yo empecé a escribir, a trabajar, a estar en la universidad, es Suecia. Eso no lo puedo sacar de mí. Esos 32 años de vida sueca no los puedo sacar. Es decir, cuando yo ahora regresé al Uruguay, yo siempre digo, yo estoy en el cuarto del medio, lo que llama Mellanrummet. Es decir, yo ya no tengo una pertenencia allá ni una pertenencia acá. Pero nosotros teníamos abuelos todos italianos o españoles que venían de otros lados. Yo tengo abuelos asturianos, tengo abuelos italianos. Es decir, el Uruguay es un país de inmigración, como también la Argentina, como también Chile. Es decir, todo el continente nuestro es un país de inmigraciones. Y justamente las culturas autóctonas nuestras, es decir, Bolivia, Perú, México, siempre han vivido subordinadas en realidad. Es decir, la cultura homogénea y la cultura predominante ha sido la cultura blanca, la cultura española, y eso es lo que ha sido la lengua franca del continente, ¿no? Y eso es para bien o para mal. La polémica entre Arguedas y Cortázar, por ejemplo, claro. Cuando Arguedas decía, yo soy un escritor local, tú eres un escritor europeo. Así es, pero esa discusión sigue siendo actual. Sí. Ahora mucho más tal vez que antes, porque el indianismo ha tomado un vuelo en América Latina, y desde ese punto de vista hay una gran discusión sobre la otredad. Pero la otredad también se da no solamente en América Latina, también se da acá en Suecia, entre nosotros. Imagínate, tú decías que llegaste como refugiada, entonces tú eras la otra, pero esa otra fue recibida por el país, en este caso Suecia, que aceptaba esa otredad, porque el reconocer al otro es reconocerse a sí mismo. El problema es que en la actualidad hay una tendencia a eliminar la otredad. Es decir, los tiempos del otro, aunque sea el demonio o el santo, están pasando, porque nos están uniformando de una manera muy tenue, muy especial, y nos uniforman a través de la media social, de la social media, como se dice en sueco, donde sin darnos cuenta nos repetimos. Somos una repetición de los otros. Además, la otredad se convierte en otro tema, que es un tema económico. Y ahí voy a ir a preguntarte una cosa que es importante. Cuando nosotros llegamos, éramos el otro, pero teníamos un membrete que decía refugiado político. Y nos recibía el pueblo sueco más o menos como a héroes. Te preguntaban y te decían, tú eres boliviano. Claro, entonces, ¿qué sabes del Che Guevara? Era una pregunta, pero absolutamente natural. Y lo mismo con Chile. A los chilenos habla de Allende, cuéntanos cómo fue ese gobierno, etc., ¿no? Entonces había una cosa amistosa, había una cosa de que tú lo recibías al otro de una manera solidaria, empática. Hoy la palabra refugiado tiene otro significado. La palabra refugiado hoy es terrorista. La palabra refugiado hoy es pobre. La palabra refugiado hoy es flojo. No trabaja. Vive del social viro, de la sociedad, de la asistencia social. Entonces, la palabra es importante porque se transforma. El significado va transformando esa palabra. Si antes, cuando llegamos, ser refugiado era casi un título de nobleza revolucionaria, hoy ser refugiado es ser más o menos un terrorista que está en la mira de la policía.
¿Cómo te sientes ahora a observar Suecia cuando vuelves de algunos años? Por eso hay que leer a los filósofos, porque los filósofos son los únicos que tienen explicación. Y hay una filósofa española que se llama Adelaida Cortinas, que es para mí una de las mujeres más inteligentes que hay en este momento en el planeta. Ella creó una expresión que se llama la aforía, el miedo a la pobreza. Ella dice, es decir, que no son a los refugiados que se les tiene miedo, sino a los pobres. Es decir, estamos creando como si fueran campos de concentración alrededor de los pobres. Es decir, cuando un jeque árabe compra el grupo de fútbol del Chelsea o de todos ellos, a nadie le importa, porque es un millonario, le importa de dónde venga. El problema es si ese árabe está en la puerta pidiendo ser reconocido como persona. Entonces, ese es el problema. Es un problema de economía política, de economía mental. No estamos rechazando al refugiado como tal. Los ucranianos que están llegando hoy, por ejemplo, son reconocidos como iguales por casi todos los países en Europa. Pero el refugiado sirio, o el refugiado afgano, o la refugiada que vienen de Afganistán, o de Irán, o de otros lugares, esos no son reconocidos. Es decir, hay un problema en este momento te diría yo, de dimensiones, de escalas humanas. No le damos el carácter de refugiado más que lo que reconocimos como iguales. Y es un problema ético, fundamentalmente ético. Sí, qué casualidad. Se nota que leemos los mismos libros. Sí. Porque yo también leí este libro, lo tengo subrayado, el libro de Adela Cortina, sí, que sí. es la aporofobia. Sí, totalmente. Y ella dice una cosa súper importante, que dice que como decías tú, es una asimetría, una desigualdad radical entre nosotros y ellos. Pero esa diferencia atenta fundamentalmente a los valores básicos del ethos democrático. Por eso es que ahora aparecen las nuevas expresiones que me hacen recuerdo al 33. Me hacen recuerdo a ese documento que publicaron los alemanes, el 33, donde, entre otras cosas, se decía que no tener la cultura alemana era una traición. En este mundo actual, hoy día, hay ese reclamo nuevamente. Y ahí viene imbricada el fenómeno de la pobreza, que reemplaza un poco la lucha de clases. Porque antes, cuando llegamos acá, todavía hablábamos de las clases. Hoy ya no se habla de clases. Apareció una gran clase media, y los de arriba y los de abajo. Una élite que algunas veces se da la vuelta, y los de arriba caen abajo y los de abajo suben arriba, perdón la redundancia, y al medio queda esa masa amorfe sin una determinación de clase. Entonces, claro, cuando están los de abajo lleno de pobres, lleno de árabes, de afganos, de africanos, entonces viene la aporofobia, que de acuerdo a la autora, todos tenemos un poquito de aporofobia en nuestros cerebros. Bueno. Perdón, quería decirte también, hay otro filósofo que también les recomiendo a todos leer, que es Giorgio Agamben, es un italiano, y él escribió un libro maravilloso que se llama Las reglas de la excepción, el estado de excepción. Y él dice, estamos regulados en este momento por leyes que se crearon en la Segunda Guerra Mundial justamente y que ahora parecen como la normalidad. Esas leyes que prohibían el derecho a reunión, el derecho a la huelga, una cantidad de derechos que había por allí, las seguimos usando, dice él. Dice, nunca ha habido después del 45 ninguna vuelta a la normalidad. Esas leyes de las que tú hablas del 33 son las que están todavía por allí, ocultas en códigos, en declaraciones, en una cantidad de manifiestos. Y ese es el problema. Mientras no deconstruyamos lo que sería la columna jurídica de lo que es el ser refugiado, de lo que es necesitar apoyo, no vamos a salir nunca de esto y la democracia se va debilitando cada vez más. Por eso el otro día, por ejemplo, yo me escandalicé cuando acá leí la propuesta de sacarle al Volksbildung, al Studieverbund, esa cantidad enorme de dinero. El Volksbildung es la única garantía de la democracia. Si uno no tiene justamente educación y alfabetización política, no hay democracia, porque uno no puede ejercer su derecho como demócrata o como ciudadano. Así es. Estamos en un momento muy especial. Yo diría que, volviendo a los 30,
Enrico Berlinguer tiene una frase extraordinaria en la que dice, la sociedad vieja todavía no ha terminado de morir y la sociedad nueva no ha terminado de nacer. Y estamos un poco en ese intertanto. Entonces agrega Berlinguer y dice, en esa etapa aparecen los fantasmas y dicho y hecho, después viene el fantasma del nazismo, que toma a Alemania y el resto del mundo, el resto de Europa. Entonces, estamos un poco en esa etapa, con otros condimentos, como la ecología, la animalogía, tiene el problema de identidades, que aumentan, digamos, la fragmentación del pensamiento de las sociedades. Pero bueno, yo te quiero preguntar sobre tus libros. Tú escribes en español y en sueco. Yo también escribo y para mí, yo pienso que cuando alguien me pregunta y me dice ¿cómo te inspiras? Porque creen que uno abre la ventana y mira el jardín de la casa o la muralla de la casa vecina y se inspira. Yo creo que para mí no hay inspiración. Yo creo que uno es mucho el recuerdo y lo otro es la observación. Sin recuerdo y sin observación no hay escritor, diría yo. Yo no sé qué te pasa a ti. Pero hay un cuento que yo siempre cuento, que yo no sé si aquí entre los uruguayos y uruguayas que hay por acá, hay alguno que estuvo preso conmigo. Me encuentro siempre con muchas compañeras que estuvieron en la cárcel conmigo. Y hay una cosa que nos pasó en junio del 73, y es que el director de Punta Rieles, que era el coronel Orozco en aquel momento, nos quemó todos los libros. Nos quemó una biblioteca de 4.000 libros que teníamos, que le habían mandado todos los parientes y los familiares durante 7 u 8 meses. Allí se terminó Proust en busca del tiempo perdido, la Divina Comedia, la Biblia. No importaba qué libro era, no era un problema de censura, era un problema de que él consideraba que vivíamos demasiado bien, que no teníamos que tener libros. Una cosa muy rara porque a los compañeros que estaban en el penal libertad les pasó al revés. Ellos tenían una biblioteca estupenda, pero a las mujeres nos trataban peor. Yo siempre digo que la dictadura militar uruguaya es una guerra de género también. A nosotros nos trataban peor. Entonces cuando quemaron los libros quedamos totalmente sin libros y pensamos, ¿qué vamos a hacer? Éramos 200 mujeres en aquel tiempo y empezamos a contarnos los libros unas a las otras. Es decir, 2 o 3 que habían leído el mismo libro se juntaban y leían o le contaban ese libro a otros. Era como Fahrenheit 451, el libro de Bradbury. Era como la memoria viva de los libros que habíamos leído y de los cuentos que habíamos hecho. Entonces yo siempre digo, antes de Gutenberg había libros, antes de Gutenberg había transmisión oral de la literatura. Es decir, Gutenberg fue una herramienta. Cuando llega la imprenta y se imprime la Biblia, cambia el mundo. Pero antes de eso ya había cuentos. Entonces yo digo, el cuento es siempre una inspiración. Es decir, yo vivo entre cuentos. Yo tenía una abuela que era profesora de griego y que me hablaba de la Ilíada. Y yo pensaba que Héctor y Paris y todos ellos eran los cuentos de la abuela para mí. Yo que era la Ilíada no tenía la menor idea. Después de grande me enteré. Pero quiero decir, yo he vivido siempre entre los cuentos de mis abuelas y esos cuentos son los que me nutren todo el tiempo. Así que yo tengo 20 o 30 libros posibles para escribir solamente a partir de los cuentos de mis abuelas. Muy bien. A propósito de quemar libros, el problema es que la policía o los militares que quemaban libros, en Bolivia quemaron muchos, en todos los países donde hubo golpe militar, pero resulta que yo también quemé libros. Y yo los quemé para salvar la vida, porque cuando estuve en Chile me había mandado la embajada cubana un paquete de libros de la Casa de las Américas, y me llegaron como 40 libros, y llegaron unos días antes del golpe. Aparte de eso yo tenía otros libros que eran los prohibidos. Tenía a Marx, a Lenin, a Engels, a mi favorito que acabo de citarlo, Berlinguer. Y bueno, viene el golpe, vienen los primeros bandos, primero contra los refugiados políticos que vivíamos en Chile, que éramos sobre todo bolivianos, porque el golpe la cadena de golpes comenzó en Bolivia el año 1971.
que se conoce como el golpe ideológico. En Bolivia era el campeón de los golpes, en Bolivia se producían golpes cada semana. Cuando se produjo el golpe del 71, no fue un cuartelazo, fue un verdadero golpe muy bien planeado, y se llamaba un golpe con características ideológicas. Había que poner una barrera ideológica entre... éramos víctimas de la Guerra Fría. Entonces, bueno, entonces los libros se volvieron cédulas de identidad. Entonces, si entraba la policía a tu casa y miraba un libro, simplemente por ver el libro se daba cuenta en qué lado estabas de esta Guerra Fría. Entonces, cuando yo estuve en Chile, cometí dos errores. Uno, haber comprado comida, mucha comida, porque yo tenía 3 hijos chicos, mi mujer y yo, y con un dinero que mandó mi suegra compramos arroz, azúcar y un montón de comida, de leche, porque había escasez, no había cómo comprar, entonces compramos mucho. Entonces el primer bando era contra los extranjeros que vivíamos en Chile, que nos presentáramos a la primera tenencia de carabineros, que era una manera de ir voluntariamente a la prisión. Yo no fui. Y el otro bando era que se mataba, se fusilaba a los acaparadores, porque en ese tiempo habían colas inmensas para comprar pan, etc. Entonces el acaparador era normalmente, de acuerdo a la ideología de ese entonces, era el de derecha, el que acaparaban los que vendían. Pues resulta que yo aparecía como un acaparador, porque tenía un poco más de lo corriente, ¿no? Entonces tuvimos que vaciar todo eso en la bañera, tirar sacos de azúcar a la bañera y quemar libros para que cuando entren los militares no tengan la cédula de identidad que implicaba tener un libro y una novela. Y no solo eso, quemé originales en la Argentina, porque me chupé el otro golpe en la Argentina, el 76, bueno, donde caí preso. Pero bueno, son otras historias. Esas cosas hoy aparecen como anécdotas, y lo son, pero son vivencias, en el caso nuestro. Y encontrarse con todos ustedes y hablar de estos temas es un poco traer a la memoria la historia, que algunas veces se quiere olvidar. Yo pienso que los 50 años que marcan mucho a Latinoamérica, los 50 años de la caída de Allende, son 52 para Bolivia, son 50 dentro de poquito para Uruguay, y serán 50 cuando sea el 26 para la Argentina, que ya venía mal antes del 76, ya mataban en la calle en Argentina. Entonces, eso hace pensar en que el mundo ha cambiado, la mentira ha cambiado. Yo creo, y me atrevo a decir ahora, que el golpe de Allende, contra Allende, significó también un golpe decisivo para la lucha armada revolucionaria en América Latina. Se terminó. Ese es el hito en que termina el espíritu de la lucha armada en América Latina, para entrar a una nueva etapa que es la búsqueda de la democracia. Y yo creo que desde ese punto de vista hubo no un triunfo de la derecha ni un triunfo de la izquierda, pero fue un acuerdo casi reformista de ingresar al campo de la democracia, cosa que en muchos países no la conocíamos. En Bolivia, por ejemplo, no se conocía la democracia, no es como Uruguay, que era la Suiza de América Latina. En Bolivia no teníamos democracia, nunca tuvimos la democracia que nos han enseñado los libros. No tuvimos Revolución Francesa, un poco igual que los suecos, que tampoco tienen Revolución Francesa. Tienen monarquía todavía. Así es, sí. Yo por eso les recomiendo realmente a todos los que puedan, hay una mesa así con libros que se pueden comprar, y compren este libro, porque este libro acaba de salir, tiene 15 días de salido, y lo hizo Darana Favilla, que es una uruguaya, hija de un refugiado uruguayo, de Enrique Favilla, que muchos de nosotros conocemos, y Gabriel Kuhn, que es un chico de Austria, y ellos le pidieron a refugiados de Chile, Argentina, Uruguay, que contaran un poco sus historias de vida aquí,
y sus llegadas, cómo llegaron, cómo cambiaron, qué tipo de vida eligieron. Y está realmente excelente porque es una recopilación muy linda, sin ninguna como pretensión. No es un libro, sino que es una antología, simplemente con historias, con ideas, con cómo se llegó, con cómo se vive ahora, gente de 80, 90 años, América García, por ejemplo, también legendaria en el Uruguay. Está realmente bueno. Yo les iba a contar, hay un libro acá, a ver, este libro no, el otro, el que tiene esta foto, por ejemplo, es una foto muy especial. Me imagino que ustedes recuerdan cuando uno toma la comunión en los países nuestros, los países católicos. Esta es mi foto de comunión. Y se ha salvado, digo, de tantos años. Yo cumplí 70 años hace un mes y en esta foto tenía 6 años. Así que, ¿por qué tengo esta foto? Porque los militares y la policía en Uruguay decían que los tupamaros no teníamos nunca fotos familiares. Entonces teníamos estas fotos por todas partes para contar que no éramos subversivos. Entonces le pedíamos a los padres, tíos y abuelos, por favor, fotos del álbum, fotos del álbum. Y por eso esta foto se ha salvado 64 años. En fin, yo quería hablar un poquito del tema del idioma. Es decir, yo como todo uruguayo y también como todo argentino, no sé cómo Bolivia, pero nosotros no crecíamos con un idioma, crecimos con varios idiomas, porque en todos los países nuestros se oía el alemán de los refugiados que habían venido en el 30, se oía ruso, se oía armenio, se oía turco, se oía francés, se oía inglés. Es decir, vivíamos en mundos políglotas y en realmente lugares cosmopolitas sin saber que había un idioma, que había muchos idiomas. Entonces, para mí, agregar el sueco a mis idiomas no fue muy difícil, por eso me tomó un año, porque yo venía de un colegio de hermanas alemanas que me habían enseñado todo el alemán que podían, en 11 años que estuve en el colegio, y aparte inglés, y aparte francés. Entonces, el sueco no me costó mucho, era un idioma más simplemente. Y eso es lo que dice Noam Chomsky. Chomsky dice, nacemos con todos los idiomas, y después nos socializamos en un idioma o en otro. Depende de en qué lugar vivamos. Pero entonces para mí pasar del sueco al español, tanto hablándolo como pensándolo, como escribiéndolo, no es difícil. Así es. Los países indígenas como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, probablemente México es más grande, mucho más cosmopolita, los idiomas extranjeros, porque no eran países de inmigración, eran países con muy poca inmigración. Entonces, yo tengo un cuento, yo tengo un lado alemán. Mi abuelo es hijo natural de un alemán que llegó a Bolivia, que fue uno de los primeros cerveceros, que puso una fábrica de cerveza en Oruro, pero él era casado con una alemana y tenía hijos, pero se enamoró de la cholita boliviana y nació mi abuelo. Entonces, yo tengo el cuento de que la abuela hablaba quechua. Entonces decía, no japis hanjinayataj, boliviano así kikani, no le entendía nada. Y el alemán le hablaba en el suyo y tampoco le entendía. Entonces vino la lengua intermediaria, que era el español. Entonces el español une a esa pareja que no se entendían. Uno hablaba en alemán y la otra en quechua. Entonces el castellano, en este caso, es el idioma que los enlaza. Entonces, claro, eso sigue siendo permanente en Bolivia. Además son dos idiomas los más grandes, que son el quechua y el aymara, que no tienen alfabeto propio. Entonces tienen que hacer uso del alfabeto castellano para poder expresarse en forma escrita. Pero de todas maneras hay poemas, viejos poemas, que se repiten de boca en boca. Imapuyu, Hakaipuyu, Yanayaspa, Huasaicamu. Por ejemplo, dice, esa nube que aparece tan negra que está trayendo la lluvia de mis pensamientos. Sería la traducción más o menos. Entonces, tenemos esas raíces. Por eso digo, yo soy dos metido en un solo pellejo, ¿no? Ahora, lo importante en la globalización, en la universalización, naturalmente son los idiomas.
Y tú has dicho, tu patria es el idioma, y es también la mía. Perdón, esta novela justamente que acaba de salir, así que también, digo, si quiere alguien pedírmela y les mando un número de Swish y todo, porque la estamos haciendo en una imprenta en Malmö que se llama Tolkien, que es el intérprete, y la historia de un niño de 10 años que viene con su madre justamente del Uruguay o de la Argentina, de algún lugar, y que se convierte en el intérprete, porque eso nos pasó a todos nosotros. Cuando llegamos acá, la gente que tenía hijos, por ejemplo, los chicos aprendían el idioma mucho más rápidamente que los adultos, porque los chicos son como esponjas. Así que muchas veces yo trabajaba en ese momento como maestra de idioma español en algunas escuelas, y venían los chicos con cosas que tenían que haberles contado los padres, pero como los padres no manejaban el idioma, los niños se convertían en sus portavoces. Y eso le pasó a todos los grupos, no solamente a los latinoamericanos, a los griegos, a los finlandeses, a todos, de que era el niño o la niña que adquirían la responsabilidad de ser el que hablaba, el que interpretaba. Y entonces eso escribí, esa novela que acaba de salir, que es eso, que es la historia de ese niño que se siente muy agobiado por el peso que tiene el tener que ser intérprete de su madre, porque su madre va a cursos pero no aprende, ¿no? Es decir, aquí hay una compañera por allí que recuerda, había compañeros aquí que nunca pudieron aprender sueco porque venían ya a una edad muy avanzada y simplemente no podían apropiarse de otro idioma. Y entonces vivíamos en una traducción permanente. Yo iba varios años acá en un colectivo también, en la comunidad del sur, con gente que está por acá también, y vivíamos en traducción permanente, porque había gente sueca que no hablaba una palabra de español y latinoamericanos que hablaban una palabra de sueco. Así que vivíamos en el medio, vivíamos todo el tiempo traduciendo. Así es. Yo a propósito de esa época me acuerdo mucho de yo tengo la transcripción de un pequeño párrafo, una pequeña estrofa de un gran poema que es de Gunnar Ekelev, que está traducido por Paco Uriz, un gran poeta español, que dice lo siguiente: así me he convertido en extranjero en este país, pero este país se ha instalado cómodamente dentro de mí. No puedo vivir en este país, pero este país vive como un veneno dentro de mí. Es mi poema predilecto. Yo también. Yo lo usé directamente en el sueco, pero no estoy de acuerdo con esa traducción. De acuerdo. Yo conozco a Paco, pero por ejemplo, dice, yo en främling i detta land, med detta land är inte en främling mig. Med detta land beter sig som främling i mig. Pero no, como, yo no le diría veneno, usaría otra cosa. Pero qué divertido que estamos usando las mismas referencias. Sí, excelente. Bueno, bueno, ustedes que son los dueños de casa, ¿cuándo empezamos la parte interactiva y empezamos a tener preguntas y todo, intervenciones de todo? Me parece bien, sí. A ver, perdón. José, aquí hay gente que quiere. Creo que alcanza con mi voz. Grité bastante en muchos países. ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, tengo 3 cosas que fueron saliendo a partir de lo que ustedes hicieron. Perdón, un detalle. Si están grabando, tenés que tener el micrófono, porque si no, no funciona, ¿verdad? En las grabaciones hay que tener siempre el micrófono puesto. Mira, yo lo primero que perdemos lo que estás diciendo. Anoté de la otredad y me volví a nuestra Sudamérica. Yo soy chileno, casado con uruguaya. Los uruguayos se preguntaban por qué, las chilenas se preguntaban por qué. La otredad en algunos países de Sudamérica sigue estando. Así yo lo entiendo. Pero cuando llegamos a Suecia yo no sabía que habían otros acá, la otredad de Suecia, que eran los sami. Entonces esa relación para mí fue nueva. Esa es una de las reflexiones que me gustaría presentarles. Después lo otro que tengo es que cuando llegamos acá, los que se decían refugiados políticos, yo me acuerdo muy bien que en Alvesta nos decían muchas veces, ojo con que se digan que son tupamaros.
ojos que se digan que son del ERP. Y en algún modo los chilenos del MIR. Yo no sé si ustedes se acuerdan o reconocen eso. O sea, acá no éramos todos bienvenidos 101%. Habían algunos que tenían signos de interrogación. Después se ordenó eso, con respecto a los tupamaros y a... Esa es otra reflexión que quería. Y la última es el problema del idioma. Yo hablo castellano, pero en Uruguay el idioma en el certificado de estudio de mi mujer dice español. Y los españoles están... No, algunos españoles están contentos, porque otros dicen que ellos hablan castellano, y hay otros que dicen que hablan catalán, pero bueno, eso es otro problema. Y pensaba también que el español creo que algo fue obligado posterior a la Guerra Civil Española. Nosotros, yo tengo mis papeles como castellano, y mi madre también la tenía como castellana. No sé qué pasaba en Bolivia, pero la de Uruguay me acuerdo que era español. Y en Argentina me parece que también era español. Bueno, eran 3 comentarios para que movamos la olla. Perdón, creo que había alguien más que levantó la mano por algún lugar. Es para juntar todas las preguntas, para... No sé si había alguien más. Creo que vi una mano levantada por algún lugar. Bueno, pero mientras se animen, bueno, la otredad, primero hay que definir lo que es la otredad, porque si no nos vamos a equivocar. Me siento yo con el contacto con otro, porque si yo no tengo contacto con el otro, no soy yo. Necesito al otro para ser yo. No se trata de que yo lo menosprecie o no lo menosprecie. El problema es el contacto. Es una cosa filosófica. Y esa cosa filosófica hace que yo me sienta yo gracias al contacto con el otro. Si no, todos somos iguales y no es verdad. Esa es una cosa. Entonces, la otra cosa interesante es lo del idioma. Yo he leído en voz alta un libro de 800 páginas para los ciegos de universidades hispanas, un libro que se llama La dialectología española, donde se hace un análisis del idioma español y por qué se llama español, donde aparecen las influencias de las diferentes lenguas de España dentro de lo que hoy se llama el español. En América Latina, claro, hablábamos el castellano de Castilla, que nos llegó a través de la colonia. Y ese castellano de Castilla, en todas partes, en las escuelas, en las libretas, se ponía castellano, no se ponía español. Yo aprendí la palabra español como la denominación del idioma acá en Suecia. Es más, yo soy fundador del programa en español de Radio Nacional de Suecia. Bueno, no solo yo, Carlos Garat, otro periodista que es de origen argentino. ¿Y por qué fundamos ese programa? Es interesante. No solamente porque nuestra patria es el idioma, lo que nos une, sino porque había un programa en español para la onda corta, que es lo que en España se llama las emisiones al exterior, que era un poco propagandístico del modelo sueco, muy tenue, pero era eso. Y nosotros queríamos hacer un programa que fuese la información de América Latina hacia Suecia, sobre todo para la gente que era refugiada. La psicología del refugiado, ¿cuál es la psicología del refugiado? El refugiado, primero, lo que quiere saber es qué pasa en su patria, porque sus pies están en el exilio y su cabeza está en su patria. Todavía no es un hombre completo, por lo menos hasta los 2 años no es un hombre completo. Después, o trae la cabeza desde su patria a la patria del exilio y se vuelve un hombre completo, aprende el idioma, aprende los códigos culturales, aprende las mañas incluso, que se dan en toda sociedad, y recién es un hombre entero. Entonces,
lo primero que hace el extranjero, el refugiado político, es querer saber qué pasa en su país. Y ese fue el motivo por el que se creó el programa en español en Radio Suecia, que no nos costó mucho influir en la dirección para que haya este programa. Otro día podríamos hacer una gran charla sobre este tema. Entonces, yo pienso eso, ¿no? que la otredad es una cosa y lo del idioma es también una cosa muy discutible. Uno puede estar mucho tiempo discutiendo este tema, pero son temas esenciales, indudablemente. Sí. Bueno, muchas gracias por todo lo lindo que han dicho. Yo quería solamente agregar 2 puntos que para mí son importantes. El uno es que cuando Ana dice, yo salí de la cárcel, vine acá y me crecí adulto, me adapté en un año, estaba traduciendo. Un poco mi historia es un poco parecida, pero hay otras historias de mujeres, y acá voy a dar una perspectiva que quizá no sea la de la mayoría de la sala, porque que tuvo como tarea de cuidar a los niños, por ejemplo. Y fueron los compañeros, los varones, los que fueron a los cursos de sueco y pudieron hacer todo el programa que teníamos planteado después que se salía del campamento, ¿no? También fueron los hombres los primeros que salieron a la sociedad sueca en uno u otros aspectos, y eso también trajo una otra cantidad de problemas que algún día serán escritos, algún día hablaremos de ellos. Por ejemplo, en mi campamento, la mitad de los compañeros que estaban ahí se separaron cuando llegaron a Gotemburgo. En esa época, ninguno de nosotros había cumplido, creo que 23 años. Creo que ese es un problema de género, por ejemplo, que se planteó, ¿no? Hay situaciones que han sido... Hay un relegamiento de las compañeras, muchas, que quedaron en la casa durante años, 5 años, 6 años, hasta que los niños pudieron conseguir un lugar en la guardería, o si tenían algún tipo de problemática, demoraron más. Demoraron casi 5 años, con todo lo que eso implicaba. Y eso era una cosa que quería decir, que un poco la pincelada general es cierta, pero hay detalles, y los de las mujeres son un poco diferentes. Lo otro que quería decir también es todo lo que significó también la gente que vino de la cárcel después como Ana vino, que fue 78 creo. 78. Y todo lo que creo que fue ese sufrimiento que traían adentro, que de acuerdo a la individualidad de cada uno y a la ideología también y a la experiencia política de cada uno, fue vivido de distintas maneras. Bueno, y eso fue, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en Uppsala había un compañero que no había estado preso, pero sí había sido muy afectado por todo el terror en Chile y que tenía manía de persecución. No podía despertar a la 1 de la mañana porque se sentía muy mal y porque creía que le habían golpeado la puerta a alguien que quería matarlo, etcétera, etcétera. Eso creo que es otro aspecto también de lo que es este transitar nuestro del exilio, el sufrimiento que se llevaba adentro y que, bueno, habíamos salvado la vida y que por lo tanto había que ir para adelante, pero para muchos no fue tan fácil, de acuerdo a las posibilidades que había tenido antes en su vida, etc. Era eso. Indudablemente, hay una cosa que yo provoqué risa en Radio Suecia cuando hablábamos de este tema de la integración y la asimilación, porque son dos términos muy diferentes. La asimilación es una tendencia a convertirse en sueco, a pesar de que seas un cabeza negra, y ser un sueco total. La integración es que aprendas los códigos, aprendas el idioma,
y que el sueco te acepte como el otro, que es lo que pasó con muchos de nosotros, quizás con la mayoría. Ahora bien, el problema es que no se puede colectivizar, porque el hecho de cada refugiado es un individuo, y ese individuo resuelve sus problemas de acuerdo a su ideología, de acuerdo a sus lecturas, de acuerdo a sus contactos. Además, yo reconozco que en ese tiempo éramos muy machistas. Todos los latinoamericanos que llegamos a Suecia eran terriblemente machistas. De eso cabe la menor duda. Y que tire la piedra el primero, es un techo de vidrio. O sea que el feminismo lo aprendimos acá. Y incluso mujeres aprendieron el feminismo. Porque yo recuerdo, yo me burlaba un poco, porque todavía uno no se olvida los viejos reflejos. Yo sigo siendo un poco machista, porque tengo esos viejos reflejos que no se olvidan, ¿no? Y les voy a contar una historia que provoca un poco de irritación. Yo decía, las reuniones de los camaradas era, si es un casa de boliviano, era, hijita, anda a hacer un tecito para los camaradas. O sea, afuera la señora, a la cocina, a hacer el tecito para los camaradas. Si eran uruguayos, decía, la mujer hablaba mucho y el hombre no hablaba mucho, hasta que ya no aguantaba más y decía, cállate, fulana, Julita, cállate. Y entonces comenzaba el hombre a hablar. Eso es lo que pasaba con las uruguayas y un poco con los argentinos también. ¿Qué pasaba con los chilenos? Los chilenos usaban el cariño. Mijita querida, ¿por qué no te haces un pancito, un tecito? Vete a la cocina, mientras charlamos con los camaradas. Entonces la chilena se iba a la... O sea, yo me burlaba un poco de esta situación, porque evidentemente el exilio que llegó a Suecia era un exilio de machos. Si la revolución tenían que hacer los machos, era la aristocracia de los huevos, como digo yo, ¿no? Entonces, lógicamente, esa aristocracia de los huevos comenzó aquí a hacer agua, porque este es un país donde el feminismo había nacido de alguna manera ya mucho antes, a pesar de que también aquí todavía habían resabios. Yo me acuerdo, cuando llegué por primera vez a la radio, le abrí la puerta a Agneta Ramberg, que después fue muy conocida porque era una gran corresponsal en el Medio Oriente. Y Agneta no me conocía, yo tampoco la conocía a ella, y me dijo, yo soy más grande que tú y más fuerte que tú, no tienes necesidad de abrirme la puerta. ¿No? Yo le dije, además le dije en inglés, ladies first. Y me dijo peor todavía. Pero después nos hicimos amigos. O sea que esos reflejos que uno traía de sus sociedades patriarcales, claro que se presentaban acá en Suecia, ¿no? Era lógico. Entonces, en Radio Suecia, cuando analizábamos estos temas sobre la integración y la asimilación, yo dije, no se puede pedir al gobierno de Thorbjörn Fälldin, que era el que estaba en el gobierno en ese momento, de que el 1 de mayo diga, señoras y señores, todos los extranjeros a partir de esta ley están integrados a la sociedad sueca. Porque el problema de la integración, o el problema de la asimilación es personal. Si a mí me da la gana de dejar de ser boliviano y dejar de ser latinoamericano, y de ser sueco 100%, lo puedo hacer. Claro, me tendré que cambiar de piel, ¿no? Pero de todas maneras, hay esa tendencia. Es una cosa personal, no es una cosa de colectivo. No podemos decir todos, bueno, nos vamos a integrar. No, es probable que digamos nos vamos a integrar, pero unos se integrarán, otros no. Ese es un fenómeno que tiene muchas etapas. El problema es integrarse aquí. Exacto. Yo me hice muy amiga hace muchos años de Åke Daun, que fue un escritor sueco, uno de los teóricos más interesantes de este país, que escribió que se llamaba La identidad europea y otro sobre la identidad sueca. Y entonces descubrimos
que los rasgos de identidad de los países son muy similares, es decir, cosas que él decía, esto es típico suecio, yo creía que esto era típico uruguayo, y entonces descubrimos que esas generalizaciones de intentar decir este país es de una manera o este país es del otro, son falsas todas. No hay una Suecia, hay cientos de miles de Suecias. Yo estuve en Skåne hace 10 días. Malmö es otra ciudad, otro país, otra cultura, otra forma de verlo. Totalmente. Yo he estado en Norrland, he estado viviendo en Umeå, otro país, otras singularidades. La gente que habla Norrbotten y Västerbotten no se los entiende nada si ellos quieren hablar en su dialecto. Yo viví muchos años en una islita en Ostol. Cuando ellos hablaban, los pescadores ostolares, yo no entendía más que la cuarta parte. Ellos no hablaban riksvenska, sino que hablaban su dialecto. Es decir, no hay ningún país, ni siquiera el Uruguay, que parece tan homogéneo y tan calmado, 19 departamentos, cada uno con su dialecto, con su forma, con su historia. Así que la integración es siempre falsa. Cuando voy a hablar a alguien de la otra edad, hay un lingüista búlgaro, Svesan Todorov, que escribió un libro maravilloso que se llama El encuentro con América o el encuentro que no fue encuentro. Él dice, los colonizadores, es decir, los conquistadores, llegaron a América Latina, pero jamás se encontraron con los otros. Porque para encontrar al otro tú tienes que reconocerlo como igual, tú tienes que reconocerlo como simétrico. Pero los conquistadores jamás vieron a las civilizaciones estas o a las culturas estas como simétricas, como iguales. Por eso hicieron las barbaridades que hicieron. Sacaron todas las terrazas y el agua que había en Tenochtitlán y hoy queda México sin agua. Es decir, sacaron toda la plata que tenía Oruro y dejaron a Bolivia. Pero decía, cada cosa que hicieron era porque no reconocían a un otro. Para reconocer al otro, tú tenés que tener una simetría. Claro. Si no hay simetría, no hay otro. Así es. ¿Alguna pregunta más? Una pequeña pregunta. Mi nombre es Julio Rodo Martínez. Quería hacer una pregunta a Ana referente a tu escritura. Cuando tú haces los libros en sueco, escribes en español. Conozco el caso, por ejemplo, de Theodor Kallifatides, que él es un escritor sueco, aunque algunos no lo consideren sueco porque es de origen griego. Y él naturalmente comenzó su carrera como escritor en el idioma sueco. También una persona que vino a Suecia a finales de los años 60, 70 al principio, no recuerdo bien exactamente, 60. Y efectivamente él comenzó a estudiar en la universidad, aprendió el idioma y se hizo un escritor sueco. Yo siempre lo he leído en sueco, aunque ahora últimamente Theodor Kallifatides en el mundo hispano lo tenemos en las librerías en España. Pero después, con los tiempos, Kallifatides empezó a escribir también en griego, que no era popularmente conocido en el país. Después se ha hecho algunas traducciones al griego. Entonces mi pregunta es para ti, Ana, ¿cómo es que tú escribes en español y en sueco? ¿Te le traducen las obras al español o lo haces tú? Cuando escribes en español, ¿traduces tú tus obras al griego o tienes personas que te hagan el trabajo o lo dejas que esto sea así? Muchas gracias. Yo hago siempre sola todo, pero no es una traducción, sino que son diferentes versiones. Es decir, yo por ejemplo, este libro sí, es un libro de poesía, es el único libro de poesía que he perpetrado, y es del 88, así que está prescripto, pero este libro sí salió bilingüe acá también en sueco, y ahí hice realmente una torpeza, porque me traduje a mí misma, después me di cuenta que no podía. Entonces yo ahora escribo o en sueco o en español, pero no hay traducción simultánea, y porque simplemente me he dado cuenta que mentalmente no me lo puedo hacer ese trabajo. Yo, mis primeros libros, que se llaman La Guerra de los Albastros, que están por aquí en algún momento, este libro sí fue traducido, y otro libro que hay por allí, El Navegante, también fue traducido, pero los demás los escribí, por ejemplo, Ertiska Koma lo escribí en sueco y me lo traduje sí al español, porque cuando volví al Uruguay, porque es un libro que trata sobre mi cárcel en Uruguay, sobre viajes a Palestina, y entonces quería que ese libro existiera en español. Entonces con una amiga escritora lo traduje, con mucho trabajo realmente. Pero en general yo tengo eso, que yo pienso o en sueco o en español, y el libro sale en un idioma o en el otro directamente. Estos 3 libros que ahora salieron todos en sueco y no tienen versión española, quizás en algún momento lo tengan.
Creo que David, que está por allí, tiene ganas de traducir alguno de mis libros. Bienvenido sea. Lo leeré con mucho placer, pero no me meteré en lo que él haga. Una pequeña aclaración sobre Califatides. Evidentemente, como decías tú, él escribe siempre en sueco, es reconocido como un escritor sueco, Sí. Indudablemente, él pertenece a la Asociación de Escritores, etc. Él publicó un libro en griego, que es el libro que ha sido traducido al español y que ha tenido un éxito extraordinario. Y es justamente el libro en el que cuenta que su llegada a Suecia y el encuentro con el otro, que es un libro bellísimo, es muy breve el libro, está traducido al español, yo lo he leído en español, y alguna vez he hablado con Teodoro sobre este tema. Teodoro, entre otras cosas, habla español, no muy bien, pero se puede comunicar. Cuando yo estuve estudiando en la universidad sueco, yo me moría por conocer a este hombre, porque nos daban a leer trozos que él había escrito. En la universidad nos daban trozos de versos escritos por Califatides. Y bueno, pasando el tiempo yo lo conozco personalmente. Es simplemente eso, tienen un solo libro en griego. Yo le iba, mira, en realidad no es una pregunta, pero le iba a contar un poco de los chilenos que llegamos a Rinkeby, refugiados. Yo llegué el año 74 sola, sin marido, pero bueno, no era, es casi como una excepción, ¿eh? Pero llegaron varias mujeres solas también. Bueno, la cosa es que tendiendo puentes entre idiomas y mundo, y es verdad, ¿no?, que la adaptación y la incorporación de este país es tan diferente para cada persona. Pero para nosotros los chilenos que estábamos ahí en Rinkeby, me acuerdo que no fue al segundo año, ni el tercero, ni el cuarto, que nosotros sentimos que nos sentíamos como en este país. Nosotros vivimos por lo menos 10 años, hasta 15 años, con la maleta debajo, hasta que terminó, debajo de la cama, hecha. Eso decíamos simbólicamente, ¿no?, de que queríamos volver a nuestro país. El dolor, hasta que después, con el tiempo, nos empezamos a dar cuenta de que nos teníamos que quedar porque nuestros hijos estaban aquí, ya estaban adaptados, no teníamos el dinero para comenzar en Chile. Bueno, había varios impedimentos que nos hacían volver, porque lo único que queríamos era volver. Y al mismo tiempo, pensándolo entre nosotros, sentimos que no podíamos, muchas veces sentíamos que no podíamos aprender el idioma porque sentíamos una culpa de dejar nuestra identidad, prestarle un poco de la identidad de uno a la identidad de los suecos y dejarla entrar. Nos daba culpa. Después me acuerdo de que nosotros en Rinkeby había 70 diferentes nacionalidades. Y esas diferentes, y lo sentíamos como muchas veces pensando que éramos turistas, porque era un país, era un sector de la ciudad de Suecia con 70 diferentes nacionalidades, y cuando veníamos al centro donde vivían los suecos, nos sentíamos en Suecia y nos daba angustia. Y tan diferente a nuestro país, porque los sábados y los domingos, por el hecho de ser una sociedad socialdemócrata, no se trabajaba. Los restaurantes estaban cerrados al principio. Después, cuando ya empezó a llenarse más y más de extranjeros, empezaron a abrir y cambió la cultura sueca también. O sea, así se crean puentes, ¿no?, entre idiomas y diferentes mundos, y los extranjeros influenciaron en este mundo, ¿no?, que es Suecia. Claro, hoy día puedes tomar un pisco sour y comer un barros luco en algún restaurante chileno, porque yo en mi barrio hay un restaurante chileno
donde se puede tomar un pisco sour y comer un Barros Luco. Es cuestión de tiempo, Barros es un sándwich. Sí, evidentemente. Yo también, sí. Está animado, ¿eh? Y acá, ella. Por acá adelante. Aquí está el micrófono. Lo mío tampoco es una pregunta, sino más bien Acá hay un micrófono. que lo mío no sería, me llamo Galia, soy de Uruguay, que lo mío no sería tampoco una pregunta, sino una reflexión. Yo entiendo sí que la integración tiene mucho que ver con la historia personal y hasta con el temperamento de cada uno, pero creo que el conjunto de la sociedad facilita eso o no diría que lo impide, pero que coloca trabas, ¿no? Entonces creo que ahí hay dos factores a considerar, lo que es lo personal, pero también lo que te ofrece la sociedad en conjunto. Y Ana, tú dijiste algo que me parece interesante decirlo, como puentes entre mundos. Tú decías que para que haya una posibilidad de integración tiene que haber un diálogo, y ese diálogo tiene que ser el de que se acepten como iguales. En ese sentido, me voy a permitir decir que siento una falta en toda Europa, ¿no? Que es muy difícil que pueda haber integración mientras se siga reconociendo o desconociendo al mundo o considerándolo como no los iguales, ¿verdad? Como que somos siempre los pueblos o más atrasados o más, en fin, distintos calificativos que no tienen en cuenta también la historia de nuestros pueblos y por qué llegamos a esto, ¿verdad? Y que a veces incluso se idealice y se hable de un descubrimiento o de que sabemos que no fue tal. Y era lo que quería decir. Y gracias, muchas gracias por todo lo que se está oyendo. Sí. El que tiene el micrófono es él. Ok, permiso. Sí, en nuestro, un poco mezclando lo personal con la ubicación geográfica. Yo vengo de Uruguay y nuestro país fue de inmigración de muchos diferentes corrientes y fueron muy bien recibidos en general y se integraron. Y yo, en mi familia, habían diferentes corrientes europeas, digamos, que se fueron juntando. Ahora, cuando la dictadura en Uruguay, nosotros, bueno, llegamos a Suecia, digo, tuvimos que salir. Y acá en Suecia, volviendo un poco personal, nos fuimos adaptando, mis hijos, yo tengo 3 hijos, los hijos y yo, y que no se adaptó fue el padre, no daba bien bola con el idioma, y bueno, pero como él tenía una formación universitaria y consiguió trabajo en el exterior, él se fue y quedé yo al frente de la familia. Yo pude estudiar, mis hijos estudiaron los 3, y quiero decir, depende mucho de un montón de factores, pero creo que tiene que ver mucho con el hecho de que Uruguay es un país de inmigrantes. Tú lo sabes muy bien, Ana. Y ya eso nos formó a nosotros diferentes también, creo. Y bueno, por supuesto las circunstancias, ¿no? Pero, ok. Les voy a contar una anécdota pequeñita y creo que con eso cerramos. El año 1985 hubo un terrible golpe en Bolivia que se llamaba el golpe de los cocadólares. Subió un gobierno militar que auspició el contrabando de cocaína. Pues este golpe de los cocadólares produjo una inmigración de refugiados políticos bolivianos, llegaron en avionadas a Suecia y eran la mayoría
en nuestro tiempo, cuando llegamos a Suecia, el 73, el 76, 77, venía un poquito la clase media. Éramos un poco lo que en términos marxistas se decía la pequeña burguesía. Bueno, esa pequeña burguesía llegó a Suecia y se acomodaba un poquito más rápido, qué sé yo. Cuando llegan los bolivianos, llegan mineros y campesinos. Los mineros en Bolivia vivían en campamentos pobres, alrededor de las minas. Resulta que yo ya trabajaba en Radio Suecia y me llama el sueco que en Alvesta había sido nuestro traductor y que con el tiempo asumió la jefatura del campamento. Y me dice, Carlos, puedes venir a Alvesta porque los bolivianos no se quieren ir. Entonces llego a Alvesta y el sueco me dice, mira, tus compatriotas no se quieren ir. Han cumplido ya su tiempo de 3 meses de aprender el idioma, más o menos. Tienen sus departamentos asignados en las ciudades que ellos han pedido, pero no se quieren ir. Cuando ya les digo, mañana se van, se enferma la mujer, se enferma el marido, se enferman los chicos. Y quiero que me expliques por qué no se quieren ir. Yo le digo, mira, el campamento de Alvesta al que llegamos nosotros había desaparecido. Este nuevo campamento eran unas casitas muy bonitas, eran unos chaletcitos pequeños, donde tenían un comedor colectivo, les daban comida, los niños iban a la guardería, tenían traductores para que vayan al médico, tenían traductores aquí y allá, y los bolivianos que venían de campamentos parecidos, pero pobres, donde tenían que resolver, ellos no tenían agua potable y cosas, pero ahí tenían agua potable, tenían el refrigerador, tenían la cocina, tenían incluso tenían las lavadoras donde iban por turnos a lavar la ropa. Entonces, claro, no se querían ir. Y me dice, pero ¿por qué los uruguayos y los argentinos se iban? Y yo le digo, los uruguayos y los argentinos se iban porque eran clase media que sabían vivir en departamentos. Ellos no venían de campamentos mineros. Por eso es que estos mineros no se quieren ir. Les tuve que dar una clase en 2 días a estos compañeros para que acepten dejar los campamentos. O sea que es un fenómeno, tú lo decías muy bien. Ustedes venían con la inmigración a cuestas, Sí. tenían una historia de inmigración. Los bolivianos, en algunos casos los peruanos, no tenían eso. O sea que tenían una experiencia de vida colectiva, por lo que estás contando, interesantísimo. Claro. Además eso, incluso decidieron en el campamento hacer su propia comida el sábado y el domingo. Claro, entonces no se querían ir, pero se tenían que ir. Fíjate qué evolución humana es. Qué maravilla. Pues era lo último que... Qué maravilla. Celebro. No sé si es la última y perdón por cerrar, pero un tema interesante sobre una cuestión, ¿no? Sobre los escritores en 2 lenguas, que no sé si podemos hablar de escritores bilingües o de escritores en 2 lenguas. En 2 lenguas. Quizá. En 2 lenguas, sí. En España hay muy pocos casos de estos. Concreto hay una escritora que escribe indistintamente en español y en catalán, más en catalán, que es Carmen Riera, que va a venir aquí, va a estar a presentar su novela que acaba de ser publicada en Suecia, en Palabra Forla. Y el caso más emblemático, más importante, es el de Jorge Semprún, que es más un escritor francés que un escritor español, ¿no? Ahora, es curioso cuando utiliza el español. Luego, si acaso me refiero un poco a la diferencia entre español y castellano, ¿no? Por lo menos tal como la comprendemos y la difundimos en el Instituto Nuestros aparte, ¿no? Siempre utiliza el español cuando realiza o crea novelas que se sitúan en su experiencia en España. Es así. Es decir, cuando escribe autobiografía de Federico Sánchez, cuando escribe 20 años y un día, Adiós luz de verano, que es su infancia, y cuando escribe Federico Sánchez se despide de ustedes. O sea, su vida en España la escribe en español. El resto, por razones de exilio, por estar censurado, etc. O sea, todo lo que es el ajuste de cuentas con el Partido Comunista, la figura de disidencia, la figura del recuerdo de la gente que había en el partido, de parte de la aristocracia española, cuando era el enlace del hombre más buscado en España por la policía franquista,
o su experiencia en isocultura la escribe en español. El resto lo ha escrito siempre en francés, lengua que él adoraba y que abrazó. Ahora, él tenía una reflexión muy curiosa, y decía que cuando le preguntaban ¿en qué lengua te sientes más? Y dice, pues que no, yo no tengo dos lenguas, yo tengo una sola estructura mental y dos formas de expresión, una en español y otra en francés. Dice, porque el español, que es una lengua barroca que tiende a desbocarse, etcétera, etcétera, enriquece el francés cuando escribo en francés, y cuando escribo en español el francés, que es una lengua muy racionalista, es una lengua como todo muy regulado, muy pensado, me permite de alguna manera contener el español. Por lo tanto, yo no sé si es posible hablar de escritores en dos lenguas o de una misma estructura mental del escritor que se expresa en dos lenguas. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo a Joseph Conrad, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. El polaco que pasa al inglés y se convierte en uno de los mejores escritores del habla inglesa, o Ionesco, el rumano, que escribió en francés toda su vida. Es decir, hay ejemplos interesantísimos de escritores realmente que tenían gran maestría. Pero lo que yo decía hace un rato, eso de Chomsky, que yo me decía, nacemos con todos los idiomas posibles y después, según en qué lugar estemos, nos evolucionamos a un idioma o al otro. Claro, es que el idioma tiene que ver con los exilios también. Fíjate, Semprún, en la segunda vuelta de Ramón Mercader, por ejemplo, uno de sus mejores libros, también era eso. Por ejemplo, Trotsky también estuvo en el exilio en México. Las cartas de Trotsky, por ejemplo, a Rusia. Es decir, cada gente que ha estado en el exilio. Hay un libro maravilloso de David Viñas, el teórico argentino, que se llama De Sarmiento a Cortázar, el viaje de iniciación. Cómo todos nuestros escritores tenían que irse a otro lado para poder ver a su país desde afuera. Se iban a París sobre todo, porque París era como el viaje de iniciación, ¿no? Pero también pasó eso con los españoles. Cuando después del franquismo, muchísimos españoles vivían en Francia y ahí se educaron también en francés. Y en América Latina. Claro, pero sobre todo pienso en la generación de los franceses, ¿no? Que eran una maravilla, ¿no? La gente de Quimera, ahí bajo Miguel Riera, todos ellos, Joly Dauder, el viejo Topo, todos ellos estaban criados en Francia realmente, ¿no? Pero yo les quería contar, hace unos años, ya hace bastantes años, quería leer yo un diario del norte de Suecia que se llama Västerbottenskuriren, que es un diario que sale por allá arriba, en el norte-norte, y fui a lo que se llamaba Tidskrift que quedaba en ese momento en Odeonplan, ahora no existe más, y le dije a la bibliotecaria, quiero leer este diario, porque quería leer una reseña de un libro que había salido. Me dice, tenés que ponerte en la cola. ¿Cómo? ¿Hay cola para leer este diario? Sí, tienes 9 delante tuyo. Entonces yo me quedé asombradísima, porque como 9 personas leyendo este diario totalmente provincial. Y entonces me dijo, no, pero acá está lleno, dice, de gente que vino de hace 30, 40 años, pero siguen queriendo saber qué pasa en su casa, quién se casó, quién se murió, si los maestros que tuvieron estaban en la escuela. Y entonces eso me dio la pauta clarísima, que el exilio es un tiempo y no un lugar. Entonces Suecia tiene tantos exiliados internos como nosotros que venimos de otros lados. Así es. Muy bien. Con eso cerramos. Cerramos. Gracias. Oye, muchas gracias.